el nuevo conocimiento o lo que se pretenda aprender. Es mejor adquirir un conocimiento que sea guardado que sea, sí, guardado, guiado y con herramientas para facilitar la práctica y así conseguir un aprendizaje. Esto quiere decir de que, pues, bueno, para mí es mejor adquirir un conocimiento mediante la experiencia, con herramientas más prácticas y todo para que se te quede ese aprendizaje bien guardado. Y esa es mi definición. Ok, bien. Como quiera las voy a leer por ahí para ajustar. Jonathan. Ok, mi primera definición era que conteníamos conocimientos natos y aprendizaje es contrastarlo con información que obtenemos para mejorarlos o cambiarlos. Pero ahora, después de la clase, ya pude profundizar un poco más a mi definición. Y empieza así. El aprendizaje es un proceso social en constante cambio debido a la introducción de diferentes planteamientos y perspectivas innovadoras. En esta parte, pues son las técnicas, los modelos y todas las metodologías que se utilizan. Sus objetivos son muy variados, al igual que las formas de experimentar el aprendizaje, ya sea desde un enfoque activo, reflexivo, teórico y pragmático. Se suele realizar a lo largo de la vida y debe provocar un cambio permanente en los individuos, en donde se desarrollan habilidades específicas basándose en los sentidos, experiencias y conocimientos natos. Esa sería mi definición de aprendizaje. Ok, gracias. Martín. Sí, profesor, mi definición inicial era que el aprendizaje se definiría como un proceso mental de captación de información que posteriormente organizamos en nuestra mente y la podemos aplicar. Y mi definición final a través de la exposición sería: a través del tiempo, la concepción del aprendizaje ha ido cambiando. Inicialmente desconocía muchas concepciones, pero aunque se encuentren tan distantes en el tiempo, no dejo de discrepar con algunas. Es decir, tomo en particular la definición de Hume, que debemos de desconfiar de nuestra propia razón, porque incluso propuse este ejemplo: piensa en el color azul. Yo pienso en lo que mi contexto, ambiente, cultura me ha enseñado a aprender. Yo pensaría en un azul marino. ¿Cuál pensarías tú? El aprendizaje son las interacciones con el contenido que se aprenderá, quiera o no quiera ser aprendido. Inherentemente pasaremos por ciertos procesos mentales que nos permiten observar, analizar, clasificar y posteriormente ser recordado. Durante este proceso comparamos y relacionamos si lo que estamos aprendiendo lo hemos visto o si es lógico o no. Y este aprendizaje de cierta forma influenciará en nuestra conducta mental. Por ejemplo, una persona que aprende a patinar aprenderá con la práctica que no debe repetir ciertos errores o ciertos patrones que ha cometido. Mentalmente se aprende para poder manejar este conocimiento y poder aplicarlo. Y aprender conlleva experimentar a través de nuestra capacidad cognitiva nuestros límites y las limitantes. Y esa sería mi participación. Excelente, Martín. ¿Alguien más que falte? Ya fue Ana. Ariel. Guadalupe. Sí, profe. Bueno, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje consiste en adquirir conocimientos de cualquier índole que antes no se poseían. Y en mis notas, en mis apuntes, bueno, yo investigué que hay ciertas capacidades que son innatas, que quiere decir que ya las tenemos del nacimiento, pero que necesitan desarrollarse por medio de la adquisición de información, y esta información proviene del aprendizaje. Un niño nace con la potencialidad de hablar o caminar, pero necesita aprender la técnica que lo faculte para hacerlo. Es decir, necesita la práctica, necesita que alguien lo guíe. Todo proceso de aprendizaje necesita de un proceso de enseñanza que puede hacerse por imitación, por repetición, por explicación, por imágenes, etc. Quien recibe el contenido de aprendizaje variará su conducta. No todos aprenden de la misma manera. Quien no podía caminar, por ahora se traslada. Quien no podía hablar, se expresa, y quien no sabía sumar puede realizar esas operaciones. Esos son ejemplos. Recordando que en el aprendizaje los maestros también son partícipes. El maestro es guía del aprendizaje que el alumno va descubriendo e interiorizando, relacionándolo con lo que ya conoce. El alumno critica, opina, argumenta y se convierte en el generador de su propio conocimiento. Y eso es todo, profe. Ok, muy bien.
¿Quién más falta? A ver, déjenme ver los que están aquí. Sonia participó, Martiño, Elena. Sí, profe. Bueno, yo en mi definición puse que en mi opinión el aprendizaje es una manera de adquirir conocimientos, el cual se da mediante la experiencia, análisis y razonamiento propio de una persona, y se da como resultado al estudiar algo que se desea o se tiene que obtener información, o bien que se desee mejorar, cambiar o ayudar. Puede ser una actitud, conducta o valores. También es el entender, comprender, procesar y poner en práctica habilidades, conocimientos o destrezas que una persona desarrolló, así como la forma o manera en que lo poseyó, haciendo referencia a los distintos estilos de aprendizaje. Esa es mi definición, profe. Bien. Manda, Guadalupe. Ah, no, profe, se quedó levantada mi mano. Ah, ok, no te preocupes. Ariel. Voy a decir algo breve, profesor, porque ahorita me encuentro en el trabajo. Ah, disculpa, ok. Yo tengo algo que dice que es adquirir conocimientos por medio del estudio, que además de que puede ser también alguna conservación de elementos o cosas en la memoria. Y además de concebir alguna cosa con poco fundamento. Esto queriéndonos decir que se puede formar una idea o un designio en la mente para realizar una acción, que también, como todo esto se puede realizar en distintas maneras, en distintas formas. Y eso ahorita por el momento, profesor, disculpe porque ahorita me encuentro en el trabajo y no puedo hablar mucho. No te preocupes. Ok, bueno. eh, Particularmente en casi todas las definiciones estamos hablando de adquirir conocimiento, ¿no? Eso es lo que podemos definir como aprendizaje. Me gustaron ciertos detalles en los que cayeron por decir que no todo, o sea, no todas las experiencias ni todos los resultados a partir de un aprendizaje tienden a ser los mismos. Eh, Todo esto puede variar también mucho por el entorno en donde nosotros aprendemos y eso podría cambiar a lo mejor la subjetividad de cada aprendizaje. A pesar de estar, eh, entre comillas, aprendiendo lo mismo, podríamos estar obteniendo conocimientos diferentes. La clase pasada que estábamos en ingeniería artificial, que estábamos viendo acerca de las múltiples inteligencias y todo eso, caímos en un tema que se llama conductismo. El siguiente tema que les voy a presentar hoy es acerca de la psicología del aprendizaje. ¿Cómo vamos del conductismo a la psicología cognitiva? Déjenme les presento por aquí. Es un tema bien largo, está un poquito largo, está un poquito fastidioso también, pero entre más participemos, entre más vayamos analizando todo lo que aquí está escrito, va a estar más fácil, ¿no? Entonces, digo, para quien está ahorita en el trabajo, no se preocupe, podemos estar ahí, no pasa nada, y si quieres después, a lo mejor para poner un poquito más de atención, puedes revisar las grabaciones, no te preocupes. Permítame. Siempre en las mañanas me da como un poquito de alergia, tanto así como que se me tapa la nariz y me da tos. Ok, del conductismo a la psicología cognitiva. Aquí vamos a ver, vimos los parámetros generales del conductismo y hablábamos que dependiendo de lo que era el entorno, era como nosotros íbamos a obtener ciertos resultados. De hecho, puse una frase que ya habíamos analizado la semana pasada. Pero ahorita vamos a tener digamos que el conductismo de parte de varias personas y varios tipos de análisis completamente diferentes, pero pues del mismo tema, ¿no? Ahí va.
Dice, las siguientes diapositivas intentan en primer lugar pues describir las rupturas y continuidades entre la psicología conductista y la psicología cognitiva en el marco de ciertas ideas filosóficas y de un contexto sociopolítico que resulta claramente determinante en el curso de esas mutaciones de la disciplina psicológica. En segundo término, se analiza la idea y la posibilidad de algún tipo de sustitución que la psicología cognitiva pudiera realizar en cuanto al reemplazo del psicoanálisis, tomando como referencia nodal el concepto de representación. Finalmente, se destacan los fundamentos naturalistas a ambas doctrinas que conducen inevitablemente a posiciones acríticas en términos sociales y adaptacionistas en cuanto a las tendencias conductuales. Dice, el establecimiento de los primeros laboratorios de una psicología que se pretende experimental en el último tercio del siglo XIX con Fechner y luego con Pavlov, de la mano de Wundt en Alemania y de James en Estados Unidos, con el afán de ser reconocida como una ciencia natural más junto a otras, puede ser considerado uno de los antecedentes más inmediatos para la constitución del conductismo psicológico. Tanto Wundt como James evitan la definición del objeto de la psicología en los términos usuales para la psicología dominante en buena parte del panorama decimonónico, definición que refiere tal objeto a la mente o al alma, pues esto implicaría un insostenible dualismo metafísico inaceptable para el naturalismo empirista y luego el cientificista. La conciencia, en cambio, como evidencia intuitiva a lo que es posible acceder por medio de la introspección, lograría proporcionar los datos empíricos para el desarrollo de la labor psicológica concebida bajo el modelo de la experiencia. Sin embargo, pronto se encontrarán las primeras dificultades, en tanto tales informes derivados de la introspección mostraban importantes desacuerdos en la descripción y clasificación de las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. En el mismo sentido, otra dificultad importante se constituyó ante la imposibilidad de estudiar la conciencia en los animales y formar de tal modo una psicología animal, la cual, teniendo en cuenta los descubrimientos de Darwin, debería ser posible en razón de la continuidad biológica esencial entre los animales y los seres humanos. No admitir tal continuidad supondría aceptar una ruptura cualitativa entre los animales y los humanos, imposible de explicar a partir meramente de la acumulación de asociaciones. Otra dificultad importante se relaciona con que la noción de conciencia presenta tantos problemas y tal vez los mismos problemas que las nociones del alma o de mente que la nueva psicología experimental pretendía sustituir. En este panorama y en el contexto de las determinaciones de una época signada por profundas y veloces transformaciones económicas y políticas, es posible comprender el inmediato éxito de Watson, que propone la sustitución de la conciencia por la conducta como objeto de la psicología. La posibilidad de observar públicamente la conducta tanto de hombres como de animales y el hecho de poder elaborar informes y descripciones objetivas de tales manifestaciones proporcionaron una orientación completamente nueva al trabajo de la psicología. Entonces, estamos viendo que aquí la mayoría de las personas que están estudiando, que están analizando estos temas del ámbito psicológico, que están dando los primeros pasos, se topan con que hay veces que el mismo ser, o digamos que lo que pudiéramos intuir como alma, como esencia intangible del ser humano, tanto de animales, no la podemos completamente analizar, porque volvemos a lo mismo, no es tangible, ¿sí? No hay nada que pueda dar una secuencia de patrones, no hay nada que podamos ir analizando, no hay nada que podamos medir, no hay nada. Entonces, cuando no podemos medir algo, no lo podemos controlar. Entonces llega Watson y habla de algo que se llama conducta, ¿sí? Y la conducta sí tiene parámetros medibles, sí tiene parámetros que se puedan contrapuntear contra otros, etcétera. Lo que nosotros ya conocemos, o sea, de la teoría conductista, es lo que a él le hace esta, como que da en el clavo, ¿no? En una época donde estaban batallando todos por esta falta de digamos,
sí, de parámetros, o sea, de no poder manipular o de no poder controlar ciertos aspectos del ser humano, tanto como animales, y encuentran que la conducta es observable tanto en hombres como en animales y en cualquier momento se pueden analizar. Entonces, el objetivismo como ideal y el utilitarismo y el pragmatismo como sustentos filosóficos definen al conductismo. Para evitar la mente o la conciencia, se intenta establecer una causa objetiva de la conducta, causa denominada desde ese momento como un estímulo. La psicología debe estudiar y analizar las condiciones en las que el estímulo se produce para poder cumplir con el objetivo de la psicología. Esto es, predecir y fundamentalmente controlar la conducta para adaptarla en el sentido de la producción de respuestas útiles o convenientes. Entonces, repito, aquí ya tenemos cómo poder analizar, controlar todos estos estímulos a modo de que nos den un resultado, pues digamos, una, entender por qué dan los resultados así de la conducta de X o Y persona, y dos, saber qué estímulos pues pueden convenir más. El ambiente o la entidad naturalizada, ahistórica y por tanto ajena a cualquier crítica resulta mucho más importante que la herencia en la determinación de la conducta, que únicamente recibe influencias de esta en tanto determina reflejos fisiológicos. Desde Thorndike se admite que aunque lo que le interesa a esta psicología es estudiar las asociaciones, hay conductas heredadas, tanto reflejas como instintivas, que son precisamente las que hacen parte del repertorio del conducta animal, que empieza un proceso de condicionamiento instrumental. Todo lo demás es producto de ese ambiente. Y tenemos una frase que dijo Watson: denme una docena de niños sanos, bien formados, y el ambiente adecuado para formarlos, y me comprometo a tomar al azar a cualquiera de ellos y adiestrarlo para hacer de él el tipo de especialista que yo elija. Puede ser médico, abogado, artista, negociante e incluso mendigo o ladrón, sin tener en cuenta sus talentos, tendencias, habilidades, vocaciones o raza de sus antepasados. Esto ya lo habíamos analizado. Hablábamos de que estábamos en un ambiente correcto, o bueno, a lo mejor no correcto, no es la palabra, en un ambiente, ¿sí? Íbamos a terminar formando parte de ese ambiente, ¿no? Digamos, el ejemplo que ponías, si estás en casa de que tus papás son abogados y toda tu vida has visto eso, a lo mejor vas a tener tendencia a querer eso, ¿no? Que tus papás sean médicos, vas a tener tendencia, igual, no sé, este, depende mucho del ambiente, ¿no? O sea, si a lo mejor también estás en un ambiente eh, familiar, bueno, sí, o sea, familiarmente no seguro o con situaciones agresivas y todo eso, pues tú vas a terminar adaptando cosas de ese ambiente hacia tu persona. Entonces, el pragmatismo, el objetivismo y el traslado del interés de la psicología desde el interior del sujeto hacia el ambiente proveedor de estímulos, así como el carácter manipulable del individuo, del individuo humano, son en esta referencia tan explícitos que permiten considerar inoportunos mayores comentarios. O sea, prácticamente esta frase está muy bien enfocada en como que las bases del conductismo. Dame los elementos necesarios y yo te formo a este niño así, independientemente si sea negro, blanco, tenga papás titulados o tenga papás analfabetas, yo te lo voy a formar bien, ¿no? Entonces, realmente, pues creo que está muy bien explicada esa teoría y no, ya hablar más de eso sería caer a lo mejor en situaciones que pudiéramos caer en confusión. Ahora, para Watson, y hay que entenderlo así, el hombre es una máquina orgánica montada y lista para funcionar. Una entidad biológica que actúa como una totalidad y que se manifiesta en la conducta. Los movimientos de esta máquina son provocados única y exclusivamente por el estímulo, condicionado
o incondicionado, físico o fisiológico. En este sentido, tanto la conducta efectivamente producida como el estímulo que la determina pueden ser completamente explicados por el recurso a leyes de la física y de la química en una concepción del humano que es posible vincular en su lejano origen con la idea del law machine, de la meta. Para quien la vida humana y la vida animal, y asimismo la conciencia humana, son una máquina cuyas diferentes partes se relacionan entre sí, careciendo de autonomía y actuando como una totalidad. En este animal máquina que es el individuo humano, Watson rechaza, como se ha indicado, el alma, porque se trata para él de un concepto religioso que no puede introducirse en la actividad científica, puesto que nadie ha palpado nunca un alma o la ha visto en un tubo de ensayo o ha entrado de alguna manera en relación con ella, como puede hacerlo con los otros objetos de su experiencia diaria. Entonces Watson optó por una psicología ontológicamente materialista y epistemológicamente empirista. Y bueno, es cierto, hasta la fecha el concepto de alma, de conciencia y todo eso no es del todo tangible porque, digo, es una teoría de hace casi 70 años y sigue vigente hasta la fecha que yo sepa en tal vez mi ignorancia no se ha podido rescatar así como que un alma. A ver, aquí tengo un alma de tal y tengo un cuerpo sin alma. Vamos a meter el alma y vamos no sé, a transferirla, hacer una transferencia o vamos a analizarla o vamos a pesarla, no sé. Realmente es algo que hasta la fecha se sigue buscando. Yo tengo entendido que sí se sigue buscando acerca de esto. Se ha buscado las maneras de expandir una conciencia, pero volvemos a lo mismo, no lo tenemos físicamente, no lo hemos visto. Por el hecho de que no lo hayamos visto, no podemos tal vez decir que no existe. Sin embargo, pues tampoco pudiéramos decir que sí. Entonces quedamos en esa paradoja de realmente sí o realmente no. En un sentido similar a este, rechaza Watson la conciencia de cuyo análisis se ocupaban en la época de los psicólogos estructuralistas y de cuyas funciones daban cuenta a los funcionalistas, puesto que el concepto de conciencia no es preciso ni siquiera utilizable. Habiendo recibido una formación experimentalista, el conductista entiende además que la creencia de que existe la conciencia remonta a los antiguos días de la superstición y la magia. Es preciso revisar el escrito de Watson, donde dice que la psicología, tal como la ve el conductista, en particular en sus anotaciones finales, para asombrarse al descubrir que Watson se aceptaba la existencia de la conciencia, pero únicamente en los científicos y no en las personas a quienes estos estudiaban. Ahora, por su parte, Skinner prosigue con el programa de Watson y tal vez pueda afirmarse de él que es aún un conductista metodológicamente más duro que el propio fundador. En tanto cree que solamente la ciencia es capaz de decirnos la verdad sobre la naturaleza y obviamente también sobre la naturaleza humana. Skinner sostiene un cientificismo extremo que se ve reforzado incluso por una idea metodológica también extrema y en cierto sentido ingenua, pues su confianza en el método científico va de la mano de la idea de que tal método se reduce a la observación y al experimento contrastado. O sea, yo creo esto, yo observo esto, vamos a hacer el experimento, vamos a ver si sí o si no. Y entonces, a partir de ahí, ya tomaba como que sus apuntes, ¿no? Y bueno, el hallazgo de evidencia es suficiente para descubrir uniformidades o relaciones legales entre los fenómenos. Es por esto que Skinner sostenía que él no hacía teoría psicológica, sino una síntesis por éxito que cualquiera podría replicar en condiciones similares. Por otro lado, Skinner no diferencia entre ciencia y tecnología. La misión del científico no es predecir, sino controlar el mundo. Eso decía Skinner en 1974. El estudio empírico de la conducta humana es el único medio para él
de llegar a formular una teoría verdadera de la naturaleza humana. Rechaza, por lo tanto, todo dualismo y con ello la posibilidad de explicar esa conducta en términos de entidades mentales, deseos, intenciones, puesto que se trata de entidades inobservables y por lo tanto carecen de cualquier poder explicativo. Y aunque admite la posibilidad de descubrir precondiciones fisiológicas de la conducta, como estados internos del organismo, sostiene que la causa de la conducta debe atribuirse siempre al medio ambiente. O sea, prácticamente seguimos en lo mismo. El medio ambiente es lo que va a apoyar a la conducta del ser humano. Dependiendo del entorno, es el resultado de la conducta. Su empirismo llega a tal extremo que no está dispuesto a admitir otras afirmaciones que las que se deriven en forma directa de experimentos sobre la conducta. Su objetivo, además, es el de constituir una tecnología de la conducta humana, es decir, un sistema de leyes capaz de predecir y de controlar todas las conductas en cualquier situación. Esto hubiera estado muy interesante, pero pues no hay como tal. Se me está acabando esta sesión, denme 5 minutos y ahorita regresamos. Ahorita les mando la liga. No tardo.